La lluvia cae fuerte, como si el cielo mismo estuviera llorando. En el interior de la vieja casa, la luz parpadea y el aire huele a tierra mojada. José, de pie junto a la ventana, mira una fotografía antigua. Su rostro se contrae al ver algo extraño en ella, algo imposible. La foto muestra a su familia, pero un rostro ha desaparecido, un rostro que nunca había sido mencionado. Él no lo entiende. ¿Quién es este?, susurra, mirando los ojos de su madre, de su padre, de su hermano, pero esa cara, esa figura, no está ahí. No está, y nadie parece recordarlo. No puede ser, dice José, su voz temblorosa. Se siente mareado, como si todo alrededor de él comenzara a desmoronarse. Sale corriendo de la habitación, casi sin ver, solo escuchando el eco de sus propios pasos. En la sala, su madre, María, le pregunta si está bien, pero él no responde. Se siente observado, como si algo o alguien estuviera en la casa con él, mirando, esperando. No sabe si la imagen en la fotografía es un error o una advertencia, pero el rostro vacío, esa ausencia, lo está persiguiendo. José no puede dejar de mirar la foto en sus manos, aunque la extrañeza de su rostro vacío lo atormenta. ¿Por qué no lo recuerdo?, murmura, la duda aplastándolo. Cada rincón de la casa parece distorsionarse, como si algo en su interior ya no fuera real. Su madre, María, sigue observándolo desde el sillón, sin hablar, pero con la mirada cargada de algo que José no puede descifrar. La casa, con su antigua estructura y sus techos bajos, parece presionar sobre él, como si el aire estuviera más denso. Cada vez que sus ojos se posan sobre la fotografía, siente que la realidad se desliza fuera de su control. Se acerca a su madre, pero antes de que pueda hablar, ella se levanta con lentitud. «José, hay cosas que no puedes entender todavía», dice María, su voz suave pero decidida. La frase lo desconcierta aún más, porque su madre nunca había hablado de secretos. El dolor que creía enterrado se empieza a abrir, y la sensación de que algo está por suceder lo consume. ¿Es la magia la que está alterando su mente? ¿O simplemente está perdiendo la cordura? El reloj en la pared parece marcar el tiempo de forma errática, avanzando demasiado rápido y luego deteniéndose. José siente que algo dentro de él está quebrándose. «No puedo seguir ignorando esto», se dice a sí mismo. Sale al patio, buscando aire fresco, pero la sensación de asfixia lo persigue. Se da cuenta de que no puede escapar de sus propios pensamientos, ni del peso de la casa, que parece observarlo desde las sombras. De repente, el sonido de un pájaro lo hace girar. Un cuervo, que no había estado allí antes, lo mira fijamente desde el tejado. José siente que sus ojos son penetrantes, como si supieran algo que él no sabe. El cuervo croa, y en su pecho algo se estremece. «¿Qué significa esto?», pregunta en voz baja, sin esperar respuesta. La casa cruje detrás de él, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado. En ese instante, el cuervo vuela, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Pero el inquietante sentimiento persiste en el aire. José regresa al interior de la casa, el cuervo aún rondando en su mente. ¿Cómo es posible que nunca haya notado esas presencias antes? La casa parece cambiar con cada paso que da, como si los muros se movieran para ajustar la realidad a su alrededor. Al entrar nuevamente en el salón, nota un leve cambio. Una de las ventanas está ahora completamente abierta, aunque él no la había tocado. La brisa entra, haciendo que las cortinas se muevan lentamente, como si la casa estuviera respirando. «Mamá, ¿cerraste la ventana?», pregunta, pero su madre ya no está. La silla está vacía, y el aire parece cargado con una extraña quietud. «¿Mamá?», repite, esta vez con más desesperación. La habitación se siente más vacía que antes, más ajena. El silencio se convierte en una presión insoportable. Algo le dice que no debe mirar al espejo que está en la pared. No sabe por qué, pero sabe que si lo hace, ya nada será igual. El miedo se apodera de José, pero no puede dar marcha atrás. Decide investigar, no solo la foto, sino la casa misma. Cada rincón de la casa parece esconder algo que no está dispuesto a enfrentar. Camina hacia el sótano,
donde siempre ha sentido una extraña presencia. Al bajar las escaleras, el aire se vuelve más denso, y el sonido de sus pasos se mezcla con el crujir de la madera vieja conto. En el fondo, se puede ver una pequeña luz titilando, como si algo estuviera encendido allí abajo. De repente, el sonido de un susurro lo hace detenerse en seco. «No deberías haber venido», dice una voz suave, pero inconfundible. La luz se apaga, y José queda en la oscuridad total. Canto 1. Su corazón late con fuerza en su pecho. Sin embargo, el miedo lo empuja a seguir. La puerta del sótano, que había estado cerrada durante años, está ahora entreabierta. José no puede dejar de pensar en lo que sucedió la noche anterior. La sensación de haber estado atrapado en un sueño extraño lo persigue. La casa sigue siendo la misma, pero todo se siente distinto, como si hubiera cruzado una línea invisible. La fotografía en su mano parece más inquietante ahora. «¿Qué está pasando aquí?», se pregunta. Cada rincón de la casa está impregnado de un aire pesado, como si la historia de su familia se estuviera revelando lentamente. Pero él no está listo para enfrentarlo. María ha dejado de hablar y sus ojos se desvían cuando José la mira, como si ella supiera más de lo que dice. En una búsqueda desesperada de respuestas, José decide salir. Tal vez el pueblo, el mundo exterior, tenga las respuestas que necesita. Pero, al caminar por la puerta, el aire cambia. La calle parece vacía, demasiado vacía. La gente que solía saludarlo ya no lo hace. Y en el aire, una tensión palpable lo observa. Cada paso que da le pesa más. Algo está a punto de suceder, y José lo sabe. José camina sin rumbo, pero cada vez se siente más atrapado. Al pasar por las plazas del pueblo, las personas lo miran desde lejos, sin acercarse, sin hablar. A veces, sus miradas parecen vacías, como si algo los hubiera despojado de su humanidad. El silencio es tan pesado que casi se puede cortar con un cuchillo. Cuando se cruza con un niño pequeño, este lo mira fijamente y le pregunta con una voz inocente: «¿Por qué todos te temen?». José se queda paralizado, sin saber qué responder. Las palabras se le atoran en la garganta. «No sé de qué hablas», responde finalmente, pero la duda comienza a sembrarse en su corazón. Los ojos del niño lo siguen mientras se aleja, y ese sentimiento extraño, como si todo el pueblo estuviera bajo algún tipo de hechizo, lo consume más. Un susurro recorre el aire, pero José no sabe si es su imaginación o si alguien está observando cada uno de sus movimientos. José regresa a la casa, sintiendo que el pueblo lo rechaza. La gente ya no lo saluda como antes. Las puertas permanecen cerradas y las ventanas veladas. Al llegar a su hogar, el aire dentro de la casa lo golpea con más fuerza que nunca. Algo en la atmósfera ha cambiado, y no puede ignorarlo. En el salón, encuentra a su madre, María, sentada en la misma posición en la que la dejó, pero ahora sus ojos parecen diferentes. «¿Has visto lo que está sucediendo fuera?», pregunta José, intentando comprender lo que está ocurriendo. María no responde de inmediato, pero su mirada se endurece. «La gente ya no confía en ti, José», dice con calma, como si estuviera diciéndole algo que siempre supo, pero que nunca quiso enfrentar. La confesión lo deja helado, y el mundo parece volverse aún más extraño. ¿Qué ha hecho para que el pueblo lo rechace? María se levanta lentamente, su cuerpo ya no tan ágil como antes. «Tienes que entender que no todo es lo que parece, José», dice en voz baja, casi como un susurro. «Tu padre, él tenía algo que ver con esto. La maldición que nos persigue no es reciente, sino algo que ha estado esperando en las sombras por generaciones». José siente que el suelo bajo sus pies se tambalea. La revelación lo golpea como un mazo. Su padre, el hombre al que siempre admiró, tenía un oscuro secreto. La verdad parece caer sobre él con todo su peso. ¿Cómo pudo no haberlo notado antes? Mientras asimila sus palabras, la casa se llena de un sonido inquietante, como si las paredes comenzaran a susurrar. La sensación de que la magia está despertando se vuelve insoportable. El pasado de su familia, tan cuidadosamente oculto, está ahora a punto de destruir todo lo que conocía. José no sabe cómo reaccionar.
pero la realidad comienza a desmoronarse a su alrededor. Los recuerdos de su padre, de su infancia, se mezclan con las palabras de su madre. La casa, antes un refugio familiar, ahora parece una prisión. Él tiene miedo de lo que pueda encontrar en el ático, en los lugares que siempre creyó seguros. Pero sabe que no puede huir más. Con el corazón latiendo con fuerza, sube las escaleras. Cada paso que da parece resonar en el aire denso. En el ático, la puerta está entreabierta, como invitándolo a entrar. El silencio dentro es absoluto, pero algo lo llama. «Esto tiene que terminar», dice José, en voz baja. Su respiración acelerada. Empuja la puerta y entra, sin saber que está a punto de descubrir algo que cambiará todo. José no puede evitar el peso de la verdad que lo consume. La revelación de su madre, sobre su padre y la maldición, lo atormenta. Siente cómo el aire en la casa se vuelve más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La fotografía de la familia, ahora más que nunca, le revela más de lo que desearía saber. «¿Qué hiciste, padre?», se pregunta en voz baja, mientras sus dedos recorren la imagen, buscando una respuesta que no puede encontrar. Cada rincón de la casa la observa, las sombras parecen más largas, más amenazantes. La figura de su madre ya no lo consuela, y el vacío de la casa lo consume. En sus sueños, los susurros que había oído antes ahora se hacen más claros. La puerta del sótano, que siempre había estado cerrada, ahora está entreabierta, y José sabe que es allí donde las respuestas lo aguardan. Pero, ¿está preparado para enfrentar lo que se esconde tras ella? Con el corazón acelerado, decide que no puede esperar más. Da un paso hacia lo desconocido, sabiendo que su vida nunca será la misma. José no puede dejar de pensar en las palabras de su madre. La maldición que ella mencionó no era solo una historia vieja, era real. La casa, el pueblo, todos parecen estar conectados por un destino que ni él ni su familia pudieron evitar. El cuervo, ese ave que lo había observado desde el tejado, aparece en sus pensamientos una vez más. ¿Por qué lo miraba de esa forma? ¿Qué quería decirle? José siente que el tiempo se está acelerando. No puede ignorar lo que está sucediendo, pero tampoco sabe cómo enfrentarlo. El pueblo sigue indiferente a su presencia, las personas lo evitan, y la sensación de aislamiento lo consume. Decide caminar hacia el bosque cercano, buscando respuestas en la naturaleza, pero lo que encuentra es aún más desconcertante. Al adentrarse en la espesura, encuentra una antigua piedra grabada con símbolos que no comprende. Al tocarlos, siente una descarga eléctrica recorrer su cuerpo, como si el mismo bosque lo estuviera aceptando o rechazando. Cuando José toca la piedra, una oleada de imágenes lo inunda. Ve visiones de su padre, de su madre, de su familia perdida en el tiempo. Escucha las palabras de su madre: «Tu padre selló nuestro destino». La revelación lo golpea como un martillo y de repente se da cuenta de que su familia ha estado atrapada en un ciclo del que nunca pudieron escapar. La maldición no solo afecta a la familia de su madre, sino a todos los que alguna vez estuvieron cerca de ellos. José, ahora completamente perturbado, intenta separarse de la piedra, pero algo lo retiene. Su cuerpo comienza a temblar y siente que una fuerza invisible lo está arrastrando hacia el centro del bosque. Desesperado, intenta liberarse, pero no puede. El bosque parece cobrar vida y el suelo bajo sus pies comienza a desmoronarse. La voz de su madre resuena en su mente: «No puedes huir de lo que te pertenece». La tierra cruje y José cae al suelo. José logra separarse de la piedra y, aunque tambaleante, se levanta. El bosque ha vuelto a la calma, pero algo en él ha cambiado. Sabe que ha tocado algo que no debería haber tocado. Su visión de la realidad ha sido alterada y el miedo lo consume. A lo lejos, en el borde del bosque, ve una figura que no reconoce. La figura es alta, delgada, con una capa oscura que parece fundirse con la sombra del bosque. La figura lo observa, sin moverse, como si estuviera esperando algo. José da un paso hacia ella, pero la figura desaparece en el aire. Siente un escalofrío recorrer su espalda.
No puede dejar de pensar que todo esto tiene que ver con su familia, con su legado. El cuervo lo observa desde lo alto, y José sabe que la verdad está más cerca de lo que cree. Su destino, su condena, está sellado. De regreso en la casa, José siente la presión de los secretos que lo rodean. La figura del bosque, el cuervo, las palabras de su madre, todo comienza a entrelazarse en su mente. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede escapar de lo que está destinado a ocurrir? En su corazón, sabe que la magia de su familia lo ha marcado. En el fondo de su mente, la idea de que no puede luchar contra su destino lo llena de desesperación. La figura de su madre lo observa desde el umbral de la puerta, su mirada llena de dolor y arrepentimiento. «Tu padre nos condenó a todos», susurra María, casi inaudible. José, sintiendo un vacío profundo en su pecho, se derrumba frente a ella. ¿Qué puede hacer ahora? ¿Puede romper el ciclo? ¿O está destinado a seguir los pasos de su padre? José no sabe cómo seguir adelante. Las palabras de su madre, la maldición que ha caído sobre su familia, lo están consumiendo. Cada paso que da lo acerca más a una verdad que no puede aceptar. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora lo oprime. Se siente atrapado entre los recuerdos de su padre y los susurros de la historia que nunca conoció. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunta a su madre, su voz temblando de dolor. María lo mira con tristeza, como si supiera que nada de lo que diga podrá deshacer lo que ya está hecho. «Lo hice para protegerte», responde, sus palabras llenas de una culpa que no puede esconder. José no entiende. «¿De qué me proteges?», insiste. La respuesta de su madre es silenciosa, pero el aire a su alrededor se vuelve más pesado, como si la casa misma le estuviera revelando los secretos de la familia. José siente que algo lo empuja hacia el pasillo oscuro, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. La noche cae sobre la casa, y José no puede dejar de pensar en lo que su madre le dijo. En su mente, los recuerdos de su padre, de su infancia, se mezclan con los nuevos horrores que está descubriendo. Se siente cada vez más aislado, como si estuviera perdiendo su propia identidad. «No puedo seguir así», murmura, mirando las sombras al fondo del pasillo. Algo lo llama, algo lo empuja a caminar. Sin poder resistirse, avanza por el pasillo oscuro, con cada paso sintiendo el peso del misterio y la tragedia que ha marcado su familia. La puerta del sótano está ahora completamente abierta, como si estuviera invitándolo a entrar. Este es el final, piensa José, su respiración acelerada. Cuando cruza el umbral, el aire se vuelve más frío y el susurro de voces lejanas se intensifica. Bob. La casa parece viva, respirando junto a él. Al entrar al sótano, José siente que el suelo bajo sus pies cruje, como si la casa estuviera a punto de colapsar sobre él. La oscuridad es casi total y el aire frío lo envuelve. Sin embargo, en la penumbra, algo brilla. Al acercarse, descubre un antiguo baúl de madera. Su corazón late más rápido al pensar en lo que puede encontrar dentro. Lo abre con manos temblorosas, y al hacerlo una oleada de aire frío escapa del interior. Dentro del baúl hay objetos familiares. Una vieja chaqueta de su padre, cartas y papeles amarillentos. Pero lo que más lo sorprende es un diario, uno que nunca había visto antes. Al abrirlo, las palabras escritas por su padre lo golpean con fuerza. En ellas descubre la verdad que siempre temió. Su padre había hecho un trato oscuro para salvar a la familia. Un trato que los condenó a una existencia marcada por la maldición. Esto no puede ser real, piensa José, sintiendo cómo el peso de la traición lo aplasta. El dolor de descubrir la verdad lo consume. Las palabras de su padre lo siguen, resonando en su mente. «Lo hice por ti, José». La traición se siente en cada fibra de su ser. ¿Cómo pudo su padre hacer tal cosa? ¿Y qué significa esto para él ahora? El diario, ahora abierto frente a él, revela detalles espantosos sobre el trato que su padre hizo. Un pacto oscuro que se extendió más allá de su comprensión. ¿Estamos todos condenados?, se pregunta José, su voz apenas un susurro. La casa que había sido su hogar ahora le parece extraña, ajena, como si estuviera siendo absorbido por un mundo que no puede controlar. A lo lejos, ve la sombra de alguien que se aproxima.
Al principio piensa que es su madre, pero cuando la figura se acerca más, se da cuenta de que no es ella. La figura es alta y oscura, con un rostro que José no puede distinguir. ¿Quién eres?, pregunta con voz temblorosa, pero la figura no responde. La presencia parece llenar la habitación, envolviendo a José en un silencio inquietante. La figura se acerca lentamente, y José siente que la temperatura de la habitación desciende aún más. Mondeando. ¿Qué quieres de mí?, pregunta con voz quebrada, sin atreverse a levantarse. ¿Quién? La figura no responde, pero sus pasos resuenan en el silencio de la casa. «Eres el último», dice finalmente la figura, con una voz que parece surgir de las sombras mismas. El último en romper el ciclo. Las palabras de la figura se sienten como un peso sobre sus hombros. José, temblando, se pone de pie, pero la figura lo detiene con una mano levantada. «No puedes huir de tu destino, José», dice con calma. «La maldición no puede ser rota, solo aceptada». El frío lo envuelve por completo, y José se siente como si estuviera atrapado en una pesadilla. No hay salida, no hay esperanza. «¿Qué debo hacer?», pregunta, casi sin esperanza. «Aceptar lo que eres», responde la figura antes de desvanecerse en la oscuridad. El miedo y la desesperación se apoderan de José. Las palabras de la figura aún resuenan en su mente. La maldición no puede ser rota, solo aceptada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué él? El eco de esas palabras lo persigue mientras sale del sótano, cada paso más pesado que el anterior. La casa ahora parece aún más vacía, como si sus paredes se hubieran encogido. El aire está cargado de una tensión palpable, como si todo estuviera esperando que él tome una decisión. En el salón, María lo observa desde la esquina de la habitación. Su rostro está marcado por la tristeza, pero también por un alivio que José no entiende. «Sabía que llegaría este momento», dice con voz suave. «La maldición ya no puede seguir oculta». José la mira fijamente. ¿Es ella la que lo ha traído hasta aquí? ¿La que ha permitido que todo esto sucediera? «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunta, su voz rota por la angustia. María, con una mirada cansada, responde: «Porque no podías enfrentarlo hasta ahora». José siente que la realidad comienza a desmoronarse a su alrededor. La figura en el sótano, las palabras de su madre, el cuervo que lo observa, todo está conectando de una manera que no puede comprender. «¿Qué debo hacer, mamá?», pregunta, su voz casi un susurro. María se levanta lentamente de la silla, sus ojos fijos en el rostro de su hijo. «Tienes que decidir, José», dice. «Lo que está en juego ahora no solo es tu vida, sino el destino de toda la familia». La atmósfera en la habitación se vuelve más tensa, como si algo estuviera a punto de explotar. «No podemos seguir huyendo», continúa María. «Este es el precio que debemos pagar por el pacto de tu padre. El destino de la familia ha sido sellado por generaciones, pero tú puedes decidir cómo termina todo». José siente una presión creciente sobre su pecho. La incertidumbre lo consume, pero algo dentro de él sabe que debe enfrentar la verdad, no importa cuán dolorosa sea. La luz del día comienza a desvanecerse mientras José camina hacia el antiguo espejo en el pasillo. La casa parece más fría de lo normal y el eco de sus pasos resuena en el vacío. Frente al espejo, se enfrenta a la figura de su reflejo, pero algo está mal. Los ojos de su reflejo no son los suyos, son oscuros, vacíos, llenos de desesperación. ¿Es esto lo que soy?, se pregunta en voz baja, su reflejo sonriendo con una sonrisa maliciosa tontonte. El pánico lo recorre, y de repente, la figura en el espejo se mueve hacia él, como si quisiera salir del cristal. José da un paso atrás, su respiración se acelera. «Esto no es real», se repite, pero la figura sigue acercándose. En su mente, la voz de la figura en el sótano susurra: «El ciclo se repite, José, no puedes escapar de lo que eres». José, ahora con el corazón latiendo fuertemente, cierra los ojos. El reflejo de sí mismo sigue allí, observándolo. El miedo lo consume por completo. La figura en el espejo desaparece, pero el miedo sigue atormentando a José.
No puedo seguir ignorando esto, piensa. Se da cuenta de que la verdad, por dolorosa que sea, no puede ser evitada. Con un impulso renovado, decide regresar al sótano, al lugar donde comenzó todo. El aire es más pesado que antes, y el suelo cruje bajo sus pies. Tengo que enfrentar lo que me espera, se dice a sí mismo mientras baja las escaleras. En la penumbra del sótano, la puerta del baúl sigue abierta, invitándolo a descubrir más de lo que su padre había ocultado. Al acercarse al baúl, nota que algo ha cambiado. El diario de su padre está abierto, y las palabras escritas comienzan a desvanecerse, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado. José toma el diario en sus manos, pero algo dentro de él sabe que ya no puede cambiar lo que está escrito. La maldición de su familia, el precio del pacto, todo está frente a él. La elección ahora es suya. José se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Al leer las palabras de su padre, la verdad es aún más aterradora de lo que imaginó. El pacto, el sacrificio, las generaciones de sufrimiento que su familia ha arrastrado. Y ahora es su turno. La voz de la figura en el sótano vuelve a sonar en su mente. Solo tú puedes romper el ciclo. Pero, ¿a qué costo? José siente un sudor frío recorriendo su espalda. En sus manos, el diario parece pesarlo todo. ¿Vale la pena?, se pregunta, mirando las palabras que lo han llevado hasta aquí. La casa se estremece como si esperara su respuesta. La tormenta fuera de la casa se intensifica, pero dentro, el silencio es absoluto. José sabe que, al tomar esta decisión, su vida cambiará para siempre. Cumplirá canta. No cantará para siempre. No hay otra opción, dice finalmente. Su voz firme pero quebrada. Debo hacerlo. José ha hecho su elección, y la casa parece reconocerlo. El aire en la habitación se siente diferente, más ligero, pero también extraño, como si algo hubiera cambiado para siempre. En el corazón de la oscuridad, la verdad lo libera y lo consume. La tormenta que azotaba el exterior ha cesado, pero la calma en el interior de la casa es inquietante. José siente que una parte de él se ha roto, pero al mismo tiempo ha encontrado la fuerza para seguir adelante. La culpa que había cargado durante toda su vida comienza a desvanecerse, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Se acerca al espejo del pasillo, el mismo que tanto miedo le había dado. Esta vez, su reflejo es claro y firme, sus ojos ya no vacíos, sino llenos de determinación. He aceptado mi destino, susurra, y al hacerlo, una luz suave comienza a emanar de la casa. La maldición, aunque aún presente, ya no tiene el control sobre él. José se aleja del espejo y camina hacia el salón. La luz del amanecer se filtra a través de las ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Cada rincón de la casa parece haber cambiado. La humedad de las paredes ha desaparecido, y el peso de los secretos que la casa había guardado se siente más ligero. A lo lejos, escucha el sonido de pasos. María aparece en la puerta del salón, su rostro aún marcado por el sufrimiento, pero también por una nueva paz. Lo has logrado, José, dice con voz suave. Has roto el ciclo. José la mira, y por un momento, siente que ya no está solo. El vacío que había sentido antes comienza a llenarse con algo más. ¿Y ahora qué?, pregunta, su voz llena de incertidumbre. María sonríe ligeramente, sabiendo que el camino hacia la redención nunca es fácil, pero al menos ahora hay esperanza. Ahora debemos vivir con lo que hemos aprendido, responde ella. A medida que el sol asciende, José y María se sientan juntos en el jardín. El aire es fresco, y el sonido de los pájaros es lo único que interrumpe el silencio. La casa, que había sido el epicentro de tantos miedos y secretos, ahora parece un lugar más tranquilo, como si finalmente pudiera descansar. José observa a su madre, quien, aunque mayor, se ve más ligera, como si el peso de la culpa también hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Crees que la maldición se ha ido para siempre?, pregunta él, mirando las flores que comienzan a florecer en el jardín. María suspira, mirando al horizonte. El mal nunca desaparece completamente, hijo. Solo podemos vivir con él y tratar de hacer el bien.
José reflexiona sobre sus palabras. La vida continuará, pero ahora con un conocimiento diferente, con la sensación de que el ciclo de sufrimiento ha llegado a su fin. Aunque su familia no será la misma, hay algo profundamente liberador en saber que el pasado ya no controla su futuro. José mira a su madre y se da cuenta de lo mucho que ha cambiado, no solo él, sino también ella. Nunca imaginé que algo tan oscuro pudiera tener un final, dice. Su voz tranquila, pero con un tinte de asombro. María sonríe levemente. A veces, el sufrimiento nos enseña lo que realmente importa. Responde. Lo que hemos vivido, lo que has aprendido, es lo que te hará más fuerte. José asiente, sintiendo que, de alguna manera, ha superado la sombra del pasado. La casa ahora parece menos una prisión y más un hogar. ¿Qué pasa ahora?, pregunta José, mirando el futuro con incertidumbre. Ahora, dice María con un suspiro, ahora empieza tu verdadero camino, el que elijas seguir. Las palabras de su madre resuenan en su mente mientras observa el paisaje, con la sensación de que el futuro está abierto, por fin, ante él. La vida continúa y ahora tiene el poder de decidir hacia dónde va. El sol finalmente se oculta en el horizonte y el jardín se tiñe de tonos rojizos y dorados. José se levanta, sintiendo una calma que nunca antes había experimentado. Sabe que su vida no será fácil, pero está listo para enfrentarse a lo que venga. Gracias, mamá, le dice a María, quien se queda atrás, observando cómo el día llega a su fin. No hubiera llegado hasta aquí sin ti. María, con una sonrisa suave, le responde, nunca estuviste solo, hijo, siempre estuve contigo. José se aleja lentamente, el futuro ante él lleno de posibilidades. La casa, que fue testigo de su sufrimiento y crecimiento, ahora es solo un recuerdo, un lugar donde las sombras finalmente se disipan. El viaje de José está lejos de terminar, pero esta vez tiene el control. La oscuridad ha quedado atrás, y lo que sigue es su historia por escribir. La noche se ha instalado en el pueblo, y José camina solo por las calles desiertas. La luna llena ilumina las viejas fachadas de las casas, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo. La calma parece perfecta, pero hay algo en el aire que José no puede ignorar. El recuerdo de la figura del espejo, del cuervo, de la maldición que había marcado su vida, lo persigue. La verdad lo ha liberado, pero a la vez lo ha dejado marcado para siempre. ¿Es esto lo que soy?, se pregunta, mirando su reflejo en una ventana. La imagen que ve es la misma, pero algo ha cambiado. Hay un brillo en sus ojos, como si una chispa de algo más profundo hubiera despertado. Sabe que su viaje no ha terminado, que la oscuridad aún puede regresar, pero ahora tiene el poder de enfrentarlo. El pasado puede regresar, pero yo también, dice en voz baja, con una sonrisa sombría en el rostro. La oscuridad no tiene la última palabra. José regresa a la casa, pero al entrar, la atmósfera ha cambiado nuevamente. El silencio es profundo, casi insoportable. En el salón, la luz titila, como si la casa misma estuviera a punto de desmoronarse. De repente, un sonido distante rompe la quietud, el crujido de una puerta abriéndose. José se gira rápidamente, pero no hay nadie. La sensación de estar siendo observado lo invade una vez más. En ese momento recuerda las palabras de su madre. El mal nunca desaparece completamente. Se aproxima a la ventana, mirando las estrellas, Pentis. No se puede escapar del pasado. Piensa, pero ahora lo entiende de manera diferente. El pasado no es una condena, es una lección. Y aunque la oscuridad pueda acechar, José ya no teme lo que vendrá. La fuerza que ha encontrado dentro de sí lo acompaña. Estoy listo para todo lo que venga, susurra, con una sensación de resolución. El futuro es incierto, pero él está preparado para enfrentarlo. José se sienta en una vieja silla junto a la chimenea, mirando las llamas bailar con tranquilidad. El calor de la hoguera lo envuelve, pero su mente sigue fija en el pasado. Las voces, los ecos de la historia de su familia siguen resonando en su cabeza. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, esas voces ya no lo atormentan. En su lugar,
Hay una calma profunda, como si hubiera encontrado un equilibrio en el caos. La maldición no se rompe, pero se transforma, piensa, mientras observa cómo las llamas consumen la madera. Lo que hemos vivido es lo que nos ha hecho fuertes. Los recuerdos de su padre, de su madre, de las decisiones que los trajeron hasta aquí, ahora tienen un nuevo significado. José sabe que el camino no es fácil, pero ha aprendido a caminarlo con los ojos abiertos. Lo que venga, lo enfrentaré con los ojos bien abiertos, dice para sí, su voz firme. La vida continúa, pero ahora es suya para tomarla. La casa se llena de una extraña sensación, como si el tiempo hubiera comenzado a moverse de nuevo. José mira hacia la puerta de entrada, y por un momento tiene la sensación de que algo, o alguien, lo está esperando. Se acerca a la puerta lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera vieja. Al abrirla, una brisa fresca entra, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. En la distancia, ve una figura, alta y delgada, que lo observa desde el final del camino. Su corazón late más rápido. ¿Quién es?, pregunta en voz baja. La figura no responde, pero hay algo familiar en su postura, en su presencia. José siente que todo lo que ha vivido, toda la oscuridad que ha enfrentado, lo ha llevado a este momento. Es hora de avanzar, se dice a sí mismo, con una resolución renovada. No importa quién esté allí, él está listo. José da un paso hacia la figura, pero antes de que pueda acercarse más, la figura desaparece en la niebla de la noche. El aire se enfría y José se queda allí, solo, mirando al vacío. ¿Qué significa todo esto?, se pregunta, pero no hay respuesta. La casa, el pueblo, su familia, todo parece haber sido una prueba, un ciclo sin fin que él finalmente ha roto. O al menos eso cree. De repente, un niño pequeño aparece frente a él, con los ojos brillando en la oscuridad. Ella nunca debió despertar, dice el niño, y su voz suena como un eco de algo que José ya ha oído. El niño se aleja rápidamente, desapareciendo en la niebla, dejando a José con una sensación de inquietud. ¿Es este el principio de algo nuevo? ¿O el regreso de lo que pensó haber dejado atrás? Mientras la niebla se disipa lentamente, José permanece allí, mirando al horizonte. La respuesta nunca llega, pero ahora sabe que la historia no ha terminado, solo ha comenzado.